Hay secretos que el tiempo esconde. Hay profecías que permanecen dormidas durante siglos, esperando el momento exacto para despertar. Y hay advertencias que fueron escritas hace más de 400 años, con una precisión tan escalofriante que parece imposible que hayan sido concebidas por un hombre mortal. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, no es teoría de conspiración, no es sensacionalismo. Es la interpretación de las cuartetas más oscuras de Michel de Nostradamus, el vidente que predijo la Revolución Francesa, el ascenso de Hitler, los atentados del 11 de septiembre y tantos otros eventos que marcaron la historia de la humanidad. Y ahora sus palabras apuntan directamente hacia México, hacia los próximos 6 meses, hacia un periodo de transformación tan profundo que podría cambiar el destino de millones de personas. ¿Estás preparado para conocer lo que viene? Porque una vez que escuches estas palabras, ya no podrás ignorarlas. Nostradamus nació en 1503 en Francia, en una época donde la peste negra asolaba Europa y la muerte caminaba por las calles como un visitante cotidiano. Fue médico, astrólogo y vidente, pero sobre todo fue un hombre que veía más allá del velo del tiempo. Sus profecías fueron escritas en cuartetas crípticas, versos de 4 líneas que parecían acertijos imposibles de descifrar. Durante siglos, académicos, historiadores y estudiosos del esoterismo han intentado desentrañar sus mensajes. Y cuando lo logran, cuando finalmente entienden lo que Nostradamus estaba diciendo, es porque el evento ya ha ocurrido. Pero hay algunas profecías que todavía no se han cumplido. Profecías que hablan de nuestro tiempo, de nuestro continente, de México. En la cuarteta número 62 del Centuria Décima, Nostradamus escribió: «En la tierra del águila y la serpiente, el fuego subirá desde las profundidades, las aguas se volverán rojas como la sangre, y el pueblo clamará por salvación, mientras los poderosos miran desde sus torres de cristal». Estas palabras fueron escritas en el siglo XVI, pero hablan de símbolos que cualquier mexicano reconoce de inmediato: el águila y la serpiente, los símbolos fundamentales de México, grabados en su escudo nacional, arraigados en la mitología azteca, presentes en cada rincón de la identidad mexicana. Nostradamus no estaba hablando de Francia, no estaba hablando de Europa, estaba hablando de México. Y el fuego que sube desde las profundidades no es una metáfora vacía. Los geólogos lo saben, los científicos lo confirman. México se encuentra sobre uno de los anillos de fuego más activos del planeta, el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de actividad sísmica y volcánica intensa que atraviesa toda la costa occidental del continente americano. El Popocatépetl, ese gigante que ha estado inquieto durante años, lanzando fumarolas y cenizas al cielo, recordándole a todos que está vivo, que está activo, que puede despertar en cualquier momento. Nostradamus vio esto, vio el fuego subiendo desde las entrañas de la tierra, y según sus palabras, esto no es algo que pueda suceder en un futuro distante, es algo que está programado para los próximos 6 meses. Pero el fuego no es la única advertencia. Las aguas que se vuelven rojas como la sangre. Este símbolo aparece en múltiples profecías apocalípticas, desde el libro del Apocalipsis hasta las visiones de otros videntes a lo largo de la historia. Pero Nostradamus fue específico. Habló de aguas que cambian de color, de mares que se contaminan, de ríos que llevan muerte en lugar de vida. Y en los últimos meses hemos visto señales perturbadoras en las costas mexicanas, mareas rojas inexplicables, mortandad masiva de peces, contaminación en niveles alarmantes. ¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez estamos viendo el cumplimiento de una profecía que fue escrita hace más de 400 años. El pueblo que clama por salvación. Estas palabras resuenan con un dolor en el corazón de México. Un país que ha enfrentado desafíos monumentales en las últimas décadas, violencia que parece no tener fin, desapariciones que rompen familias, corrupción que carcome las instituciones, y en medio de todo esto, millones de personas que buscan esperanza, que buscan justicia, que buscan un camino hacia un futuro mejor.
Nostradamus vio este clamor, vio el dolor de un pueblo que pide respuestas. Y según sus palabras, en los próximos 6 meses, ese clamor se intensificará hasta niveles nunca antes vistos. Los poderosos que miran desde sus torres de cristal. Esta imagen no necesita mucha interpretación. Las torres de cristal son los edificios corporativos, los palacios del poder, los lugares donde se toman decisiones que afectan a millones, mientras quienes las toman permanecen protegidos, alejados, desconectados de la realidad que vive la gente común. Nostradamus vio esta separación entre los que tienen poder y los que sufren las consecuencias de ese poder, y advirtió que en tiempos de crisis esa separación se volvería aún más evidente, más dolorosa, más insostenible. Pero hay más. Hay otra cuarteta que se ha mantenido en la oscuridad, ignorada por muchos, pero que ahora cobra una relevancia aterradora. La cuarteta 87 de la Centuria Sexta dice: «Cuando el cielo se oscurezca en pleno día y la tierra tiemble 3 veces en una misma luna, la bestia del sur despertará y los hijos de Quetzalcóatl enfrentarán la prueba final». Estas palabras son tan específicas que resulta imposible no prestarles atención. El cielo que se oscurece en pleno día, los eclipses, los fenómenos astronómicos que capturan la atención del mundo entero. Y México ha sido testigo de eclipses significativos en los últimos años, alineaciones planetarias, fenómenos que los antiguos astrólogos consideraban señales de grandes cambios. La Tierra que tiemble 3 veces en una misma luna, 1 mes, 4 semanas y 3 terremotos significativos. México es un país sísmico, los temblores son parte de la vida cotidiana. Pero Nostradamus no habló de temblores comunes, habló de eventos que marcarían un período específico, 3 sacudidas que anunciarían algo más grande. Y los sismólogos han estado advirtiendo sobre la posibilidad de un megaterremoto en la costa del Pacífico mexicano, una liberación de energía acumulada durante décadas, un movimiento telúrico que podría superar los 8 puntos en la escala de Richter. No es alarmismo, es ciencia. Y es exactamente lo que Nostradamus vio siglos atrás. La bestia del sur. Este símbolo es más complejo, más oscuro. En el lenguaje profético, las bestias representan fuerzas caóticas, eventos destructivos, entidades que desafían el orden establecido. La bestia del sur podría referirse a un fenómeno natural, como un huracán de proporciones catastróficas que azote las costas del sur de México, o podría referirse a algo más simbólico, más relacionado con el poder humano, con conflictos que emergen desde el sur del continente y afectan a toda la región. Algunos intérpretes creen que la bestia del sur es una referencia a crisis migratorias masivas, a movimientos de personas que huyen de la violencia, del hambre, de la desesperación, buscando refugio en el norte, atravesando México en oleadas cada vez más grandes, cada vez más desesperadas. Las palabras de Nostradamus han resonado a través de los siglos porque tocan algo profundo en la psique humana, el deseo de saber qué viene, el anhelo de prepararse, la necesidad de encontrar significado en los patrones del caos. Y ahora, en este momento de la historia, sus palabras apuntan directamente hacia ti, hacia tu país, hacia los próximos 6 meses de tu vida. No es coincidencia que hayas escuchado este mensaje, no es accidente que estas palabras hayan llegado a ti en este momento preciso. Es una llamada, una invitación, una oportunidad de tomar acción antes de que sea demasiado tarde. El tiempo de la complacencia ha terminado, el tiempo de la negación ha pasado, el tiempo de la acción ha llegado, y cada día que pasa sin preparación es un día perdido. Cada oportunidad de fortalecer tu posición que dejas pasar es una oportunidad que no recuperarás. El reloj está corriendo, los eventos están en movimiento. Las fuerzas que Nostradamus vio hace 4 siglos están convergiendo sobre México en este preciso momento de la historia. Pero recuerda siempre, tú tienes poder, tienes agencia, tienes la capacidad de influir en el resultado. Las profecías no son sentencias de muerte, son advertencias de vida, son oportunidades disfrazadas de desafíos, son llamados a despertar del sueño de la complacencia y abrazar la responsabilidad de construir activamente el futuro que queremos ver. México está en un cruce de caminos.
Los próximos 6 meses determinarán qué dirección toma, y tú eres parte de esa decisión. Tu voz importa, tus acciones cuentan, tu preparación marca la diferencia. No subestimes el impacto que una sola persona preparada puede tener en su familia, en su comunidad, en su nación. Cuando suficientes individuos toman acción, cuando suficientes personas se preparan, cuando suficientes voces se unen en propósito común, las montañas pueden moverse, los destinos pueden cambiar, los futuros pueden reescribirse. Las profecías de Nostradamus para México en los próximos 6 meses son aterradoras solo si elegimos ser víctimas pasivas de ellas, pero si elegimos ser participantes activos, si elegimos prepararnos, si elegimos unirnos, si elegimos recordar la fuerza ancestral que fluye en nuestras venas, entonces esas mismas profecías se convierten en catalizadores para transformación positiva, en oportunidades para demostrar nuestra resiliencia, en plataformas para construir un futuro más fuerte, más unido, más preparado para cualquier desafío que pueda venir. El águila y la serpiente, el fuego desde las profundidades, las aguas rojas, el pueblo que clama, los poderosos en sus torres, la tierra que tiemble, las montañas que lloran, la división que amenaza, el líder que cae, el antiguo imperio que despierta. Todas estas imágenes, todas estas advertencias, todas estas profecías convergen en un solo punto: México durante los próximos 6 meses. Y lo que suceda durante ese tiempo no está escrito en piedra inmutable, está siendo escrito ahora, en este momento, por las decisiones que todos estamos tomando. Elige sabiamente, prepárate diligentemente, actúa decididamente, mantén la esperanza inquebrantablemente. Y cuando mires hacia atrás desde el otro lado de estos 6 meses, cuando veas lo que enfrentaste y cómo lo superaste, entenderás que las profecías de Nostradamus no eran maldiciones, sino bendiciones disfrazadas, advertencias que te dieron la oportunidad de prepararte, señales que te permitieron tomar acción, llamados que despertaron en ti la fuerza que siempre estuvo ahí, pero que quizá habías olvidado. El futuro de México está siendo construido ahora, y tú eres uno de sus arquitectos. Nunca olvides el poder que eso representa, nunca subestimes la responsabilidad que implica, y nunca, nunca permitas que el miedo te paralice cuando la acción es lo que se requiere. Porque en los próximos 6 meses, México necesitará lo mejor de cada uno de sus hijos, y cada uno de sus hijos tiene dentro de sí la capacidad de dar exactamente eso. Las profecías han sido reveladas, las advertencias han sido compartidas, el conocimiento ha sido transmitido. Ahora la responsabilidad descansa sobre tus hombros. ¿Qué harás con ella? ¿Cómo responderás al llamado? ¿De qué lado de la historia te posicionarás cuando este capítulo crucial se escriba en los anales del tiempo? Estas son las preguntas que solo tú puedes responder, y el tiempo para responderlas se está agotando rápidamente. Cuando vio la división del pueblo, estaba viendo una tendencia hacia la polarización que él detectó. Pero si elegimos el diálogo sobre la confrontación, si buscamos entender en lugar de condenar, si recordamos nuestra humanidad compartida, podemos evitar esa fractura. Cuando vio al líder cayendo sin corona, estaba viendo inestabilidad política derivada de circunstancias que él percibió. Pero si exigimos transparencia, si participamos activamente en nuestros sistemas democráticos, si nos negamos a ser complacientes, podemos construir instituciones más fuertes y resilientes. Las próximas semanas son críticas. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. 6 meses que, según las interpretaciones más coherentes de las cuartetas de Nostradamus, marcarán un punto de inflexión para México. No significa que el mundo vaya a terminar, no significa que todo esté perdido. Significa que habrá desafíos, significa que habrá pruebas, significa que la nación tendrá que enfrentar situaciones difíciles que requerirán coraje, unidad y determinación. Y la forma en que enfrentemos esos desafíos determinará qué tipo de futuro construiremos. Hay señales que ya están apareciendo, pequeñas grietas que indican presiones más grandes debajo de la superficie, aumentos en la actividad sísmica en zonas específicas, comportamientos inusuales en fauna silvestre reportados por biólogos, tensiones políticas que escalan, divisiones sociales que se profundizan. Cada una de estas señales, vista aisladamente, podría descartarse como normal, como parte del flujo ordinario de eventos,
pero cuando se observan en conjunto, cuando se mapean contra las profecías de Nostradamus, forman un patrón que sugiere que estamos entrando en el periodo que él predijo hace 4 siglos. Y aquí es donde tu papel se vuelve crucial, porque las profecías se cumplen no solo a través de fuerzas externas, sino también a través de las acciones o inacciones de las personas. Si suficientes personas eligen la preparación sobre la complacencia, si suficientes personas eligen la unidad sobre la división, si suficientes personas eligen la acción sobre la pasividad, el futuro puede cambiar. Tú no eres un espectador impotente, eres un participante activo en la construcción del destino colectivo. Cada decisión que tomas, cada acción que realizas, cada palabra que pronuncias, contribuye al tejido de la realidad que todos compartimos. Entonces, ¿qué harás con esta información? ¿La descartarás como superstición sin fundamento? ¿La guardarás en el fondo de tu mente, una preocupación vaga que emerge ocasionalmente? ¿O la tomarás como el llamado de atención que está destinada a ser? La historia está llena de momentos donde advertencias fueron ignoradas hasta que fue demasiado tarde, donde señales fueron descartadas hasta que el desastre golpeó, donde voces de alerta fueron silenciadas hasta que el silencio se volvió ensordecedor con gritos de angustia. No permitas que México se convierta en otro ejemplo de esa trágica repetición. Las herramientas están disponibles, la información está accesible, los recursos existen. Lo único que falta es la voluntad colectiva de actuar, de prepararse, de proteger lo que es valioso, de construir resiliencia, de fortalecer comunidades, de recordar que en tiempos de crisis, la diferencia entre sobrevivir y perecer a menudo se reduce a qué tan bien estábamos preparados antes de que la crisis llegara. Nostradamus vio a un México enfrentando pruebas tremendas, pero también vio a un pueblo con fuerza ancestral, con sabiduría heredada, con una capacidad de resistencia que ha sido probada una y otra vez a lo largo de los siglos. Los hijos de Quetzalcóatl no son débiles, han sobrevivido conquistas, revoluciones, crisis económicas, desastres naturales. Han demostrado una y otra vez que pueden levantarse después de caídas devastadoras, que pueden reconstruir después de destrucciones totales, que pueden encontrar esperanza en medio de la desesperación. Esa fuerza sigue viva, ese espíritu permanece intacto, esa resiliencia continúa fluyendo en las venas de cada mexicano. Y será esa fuerza la que determinará cómo se desarrollan los próximos 6 meses, no los movimientos de las placas tectónicas, no las erupciones volcánicas, no los eventos astronómicos, sino la voluntad humana, la determinación de prepararse, el coraje de enfrentar, la sabiduría de adaptarse. Esos son los factores que realmente importan. Las profecías de Nostradamus son un mapa, no un destino. Te muestran posibles caminos, posibles futuros, posibles desenlaces, pero el camino que finalmente se recorra depende de las decisiones que tomemos ahora, en este momento, en estos días cruciales que preceden el periodo que él identificó. Cada momento cuenta, cada acción importa, cada elección tiene consecuencias que se ramifican hacia el futuro de maneras que no siempre podemos anticipar, pero que definitivamente podemos influir. Y mientras te preparas, mientras tomas acción, mientras construyes tu resiliencia personal y comunitaria, recuerda también mantener la esperanza, porque la desesperanza es más peligrosa que cualquier desastre natural. La desesperanza paraliza, la desesperanza derrota antes de que la batalla comience. La esperanza, por el contrario, energiza, la esperanza inspira, la esperanza nos da la fuerza para seguir adelante aunque el camino parezca imposiblemente difícil. México ha enfrentado momentos oscuros antes, ha sobrevivido invasiones extranjeras, ha resistido dictaduras, ha superado terremotos devastadores, ha navegado crisis económicas que parecían terminales, y siempre, siempre ha emergido del otro lado, tal vez golpeado, tal vez herido, pero nunca derrotado, nunca destruido, siempre con la capacidad de sanar, de reconstruir, de avanzar hacia adelante. Los próximos 6 meses serán una prueba. Eso es innegable según las interpretaciones más rigurosas de las profecías de Nostradamus. Pero las pruebas no están diseñadas para destruirnos, están diseñadas para revelarnos, para mostrarnos de qué estamos realmente hechos, para desafiarnos a convertirnos en versiones más fuertes, más sabias, más unidas de nosotros mismos. Y México tiene todo lo necesario para pasar esta prueba.
tiene la fuerza, tiene la sabiduría, tiene el espíritu, solo necesita recordarlo, solo necesita activarlo, solo necesita que cada persona, cada familia, cada comunidad decida que no será víctima pasiva del destino, sino arquitecto activo del futuro. Entonces prepárate, no con miedo, sino con determinación, no con pánico, sino con propósito. Organiza tu hogar, fortalece tus vínculos, educa a tu familia, contribuye a tu comunidad, mantente informado, mantente alerta, mantente esperanzado, y cuando lleguen los desafíos que Nostradamus predijo, estarás listo, no solo para sobrevivir, sino para ayudar a otros a sobrevivir, no solo para resistir, sino para reconstruir, no solo para soportar, sino para transformar la crisis en oportunidad de crecimiento colectivo. Pero la preparación no es solo física, también es mental y emocional. Cultivar la resiliencia, fortalecer los lazos comunitarios, dejar de lado las diferencias triviales y recordar que en tiempos de crisis todos somos hermanos. La división que Nostradamus predijo solo puede ser contrarrestada con unidad, con empatía, con la voluntad de escuchar perspectivas diferentes, de buscar puntos en común, de construir puentes en lugar de muros. Porque cuando los desafíos son tan grandes como los que se avecinan, ninguna persona puede enfrentarlos sola. Necesitamos comunidad, necesitamos solidaridad, necesitamos recordar nuestra humanidad compartida. Y hay otro aspecto de las profecías de Nostradamus que merece atención. La cuarteta 51 de la Centuria Cuarta dice: «Cuando los pájaros caigan del cielo y los animales huyan de sus hogares, sabrán que el momento ha llegado. Los sabios buscarán refugio en las alturas, mientras los necios celebran en los valles». Esta advertencia sobre señales en la naturaleza es particularmente relevante. Los animales tienen instintos que los humanos hemos perdido en gran medida. Pueden sentir cambios en el campo magnético de la Tierra. Pueden detectar vibraciones sísmicas antes de que los instrumentos las registren. Pueden percibir alteraciones en la atmósfera que preceden a desastres naturales. Hay documentación histórica de comportamientos animales extraños antes de grandes terremotos. Perros que aúllan sin razón aparente, pájaros que abandonan sus nidos, peces que nadan erráticamente, ganado que se rehúsa a entrar a establos. Estos no son cuentos de viejas, son observaciones registradas por científicos, por veterinarios, por personas que prestaron atención a lo que la naturaleza les estaba diciendo. Y Nostradamus advirtió específicamente sobre estos signos, sobre pájaros cayendo del cielo, lo cual podría indicar perturbaciones atmosféricas severas, contaminación extrema o cambios drásticos en el campo magnético terrestre. Sobre animales huyendo, buscando terrenos más seguros, moviéndose en masa de una manera que parece inexplicable hasta que el desastre que estaban anticipando. Los sabios que buscan refugio en las alturas. Esto podría ser literal o metafórico. Literalmente, buscar terrenos elevados es una estrategia sensata en caso de inundaciones, tsunamis o actividad volcánica. Las zonas bajas son siempre más vulnerables. Pero metafóricamente, las alturas representan perspectiva, visión a largo plazo, la capacidad de ver más allá del momento inmediato y planificar para el futuro. Los sabios son aquellos que no se dejan llevar por la complacencia, que no ignoran las advertencias, que toman medidas preventivas incluso cuando otros se burlan de su precaución. Los necios que celebran en los valles. Esta imagen es dolorosamente familiar. ¿Cuántas veces hemos visto a personas ignorar advertencias evidentes, continuar con sus vidas como si nada estuviera pasando, negar la realidad hasta que es demasiado tarde? Los valles, las zonas bajas, los lugares vulnerables donde la gente se agrega sin preocuparse por los riesgos. Y cuando llega el desastre, cuando las aguas suben o la tierra se abre, esos valles se convierten en trampas mortales. Nostradamus no estaba siendo cruel al llamar necios a estas personas. Estaba siendo honesto. Estaba advirtiendo que la negación tiene consecuencias. Pero quizás la profecía más perturbadora de todas es la que Nostradamus dejó en la cuarteta 92 de la Centuria Segunda. En el año del doble 6, cuando la luna sangre 3 veces, el antiguo imperio despertará de su sueño y reclamará lo que fue suyo. Los hijos del norte y los hijos del sur se enfrentarán en el campo del águila. El año del doble 6,
2026, exactamente el año en el que nos encontramos ahora. La especificidad temporal es escalofriante. Nostradamus no habló de algún futuro vago y distante, habló de este año, de estos meses que estamos viviendo. La luna que sangra 3 veces. Los eclipses lunares, especialmente los eclipses totales donde la luna adquiere un tono rojizo sangre, son eventos que han fascinado y aterrorizado a la humanidad desde tiempos ancestrales. Y según los cálculos astronómicos, en 2026 habrá efectivamente múltiples eventos lunares significativos visibles desde México. 3 ocasiones en las que la luna podría aparecer con ese tono rojo sangre que tanto impacto tiene en el imaginario colectivo. ¿Coincidencia? A este punto ya resulta difícil seguir usando esa palabra. El antiguo imperio que despierta de su sueño, México es tierra de imperios antiguos. Los aztecas, los mayas, los olmecas, los toltecas, civilizaciones que alcanzaron alturas increíbles de conocimiento, arte, arquitectura, astronomía, civilizaciones que fueron destruidas, conquistadas, pero cuyos descendientes siguen vivos, cuya sangre fluye en las venas de millones de mexicanos, cuyo legado permanece en la tierra, en las pirámides, en los códices que sobrevivieron, en las tradiciones que resisten. El despertar de este antiguo imperio podría referirse a un renacimiento cultural, a un redescubrimiento de raíces, a un movimiento de reivindicación de identidad indígena. O podría ser algo más literal, más misterioso, relacionado con conocimientos antiguos que fueron ocultados y que ahora saldrán a la luz. Lo que fue suyo, territorios, conocimientos, poder. Los imperios antiguos de México controlaban vastas extensiones de tierra, desde el norte árido hasta las selvas del sur. Tenían sistemas de gobierno, de comercio, de educación, tenían ciudades más grandes que las europeas de su época. Y todo eso fue arrebatado, borrado, suprimido. Pero Nostradamus vio un momento en el que ese legado sería reclamado. No necesariamente a través de la violencia, aunque tampoco la descartó, sino a través de un resurgimiento que cambiaría el balance de poder en la región. Los hijos del norte y los hijos del sur que se enfrentan en el campo del águila. México es literalmente el campo del águila, el símbolo nacional, y está geográficamente posicionado entre el norte y el sur del continente americano. Esta profecía podría referirse a tensiones migratorias, a conflictos relacionados con el control de fronteras, a enfrentamientos entre diferentes visiones de lo que México debería ser. O podría ser más amplia, hablando de un conflicto mayor que involucre a Estados Unidos desde el norte y a países centroamericanos o sudamericanos desde el sur, con México atrapado en medio, forzado a tomar partido, forzado a defender su territorio, su soberanía, su identidad. Estas no son predicciones diseñadas para generar miedo, son advertencias diseñadas para generar conciencia. Hay una diferencia fundamental entre terror paralizante y precaución activa. El terror te congela, te hace sentir impotente, te roba la capacidad de actuar. La precaución te moviliza, te hace prepararte, te empodera para enfrentar los desafíos que vienen. Y esa es la verdadera intención detrás de las profecías de Nostradamus. No predecir el futuro para que nos rindamos ante él, sino advertir sobre posibilidades para que podamos cambiar el resultado. Porque aquí está la verdad que muchos intérpretes de Nostradamus olvidan mencionar. Las profecías son probabilidades, no certezas absolutas. Son caminos que el futuro podría tomar si las condiciones actuales continúan sin cambios. Pero los humanos tenemos libre albedrío, tenemos la capacidad de alterar el curso de los eventos, de tomar decisiones diferentes, de construir futuros alternativos. Cuando Nostradamus vio el fuego subiendo desde las profundidades, estaba viendo una posibilidad basada en las condiciones geológicas que él percibió. Pero si tomamos medidas para fortalecer infraestructuras, para mejorar sistemas de alerta temprana, para educar a la población sobre preparación para desastres, podemos minimizar el impacto de esos eventos. Los hijos de Quetzalcóatl. Esta referencia directa a la mitología mexicana no puede ser ignorada. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios creador, el símbolo de sabiduría y conocimiento en la cultura azteca. Los hijos de Quetzalcóatl son el pueblo mexicano, los descendientes de una civilización que dominó Mesoamérica
que construyó pirámides que todavía desafían nuestra comprensión, que desarrolló calendarios de una precisión asombrosa, y según Nostradamus, este pueblo enfrentará una prueba final, no una prueba cualquiera, la prueba final, un momento decisivo en su historia, un punto de no retorno donde las decisiones que se tomen determinarán el futuro de generaciones enteras. Pero las profecías de Nostradamus no se quedan en lo general. Hay detalles específicos que han emergido en interpretaciones recientes de sus cuartetas más oscuras. La cuarteta 33 de la Centuria Novena menciona: en el 7º mes del año que sigue a la gran división, las montañas llorarán fuego y las ciudades del centro temblarán. El líder caerá sin corona y el pueblo se dividirá en dos. El 7º mes, julio, dentro de los próximos 6 meses a partir de ahora, en febrero de 2026, llegamos exactamente a ese punto temporal. La gran división podría referirse a eventos políticos, a fracturas sociales, a momentos de polarización extrema que dividen a una nación en bandos irreconciliables. Y México ha experimentado precisamente eso en años recientes: divisiones profundas en la sociedad, debates que se vuelven batallas, diferencias que se transforman en abismos. Las montañas que lloran fuego, de nuevo, la actividad volcánica, el Popocatépetl, el Colima, el Tacaná, volcanes activos que podrían entrar en erupciones significativas en cualquier momento. Los vulcanólogos monitorean constantemente estos gigantes dormidos, sabiendo que cuando despierten, las consecuencias serán devastadoras para las comunidades cercanas. Y Nostradamus vio este llanto de fuego. Vio las montañas expulsando lava y cenizas, vio el cielo cubierto de nubes tóxicas, vio ciudades evacuadas, vio el caos que se desata cuando la naturaleza recuerda su poder. Las ciudades del centro que temblarán, la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, los centros urbanos más poblados del país, millones de personas viviendo en zonas de alto riesgo sísmico, edificios que fueron construidos décadas atrás, antes de los códigos de construcción modernos, estructuras vulnerables, infraestructuras envejecidas, y cuando la tierra tiemble con la fuerza que Nostradamus predijo, las consecuencias serán catastróficas. No estamos hablando de daños menores, estamos hablando de colapsos estructurales, de sistemas de emergencia saturados, de hospitales desbordados, de familias buscando entre los escombros. El líder que cae sin corona. Este verso ha generado múltiples interpretaciones. Algunos creen que se refiere a una figura política que perderá su posición de poder no por medios legales o democráticos, sino por circunstancias extraordinarias, un escándalo que destroza una reputación, una crisis que fuerza una renuncia, un evento que cambia el panorama político de manera abrupta y definitiva. En México, donde la política es un escenario de constantes sorpresas y giros dramáticos, esta profecía adquiere una relevancia especial. ¿Quién es ese líder? ¿Qué corona perderá? ¿Y qué consecuencias traerá su caída para el país? El pueblo dividido en dos. Esta es quizás la advertencia más dolorosa de todas. Una nación fracturada, hermanos contra hermanos, familias separadas por ideologías, comunidades rotas por diferencias políticas. Nostradamus vio esta división como algo más que desacuerdos normales, vio una fractura profunda, un abismo que separa a las personas de manera tan radical que la reconciliación parece imposible. Y cuando una sociedad llega a ese punto, cuando el diálogo se reemplaza con confrontación, cuando la empatía se sustituye por odio, el camino hacia la violencia se vuelve peligrosamente corto. Hay quienes argumentan que las profecías son vagas, que pueden aplicarse a cualquier época, a cualquier lugar, a cualquier situación.
Y es cierto que muchas predicciones son lo suficientemente ambiguas como para ser interpretadas de múltiples maneras, pero cuando los símbolos son tan específicos, cuando las referencias culturales son tan directas, cuando los eventos descritos coinciden con advertencias científicas modernas, la línea entre coincidencia y profecía se vuelve difusa. Nostradamus mencionó el águila y la serpiente en un tiempo donde México ni siquiera existía como nación. Mencionó a Quetzalcóatl cuando la mayoría de Europa ni siquiera sabía de la existencia de las civilizaciones mesoamericanas. ¿Cómo es posible que un hombre del siglo XVI tuviera conocimiento de símbolos tan específicos de una cultura al otro lado del océano? Los estudiosos del esoterismo tienen varias teorías. Algunos creen que Nostradamus tenía acceso a conocimientos antiguos, a textos prohibidos, a sabiduría que se transmitía en sociedades secretas. Otros piensan que sus visiones eran producto de estados alterados de conciencia, inducidos por hierbas, por meditación, por prácticas místicas que le permitían ver a través del tiempo. Y hay quienes sostienen que Nostradamus era simplemente un genio de la observación humana, capaz de identificar patrones en la historia, ciclos que se repiten, tendencias que eventualmente conducen a eventos predecibles. Pero independientemente de cómo obtuvo su conocimiento, el hecho es que sus profecías han demostrado una inquietante precisión a lo largo de los siglos. Y ahora, en este momento de la historia, sus palabras apuntan hacia México, hacia un periodo de 6 meses que podría ser decisivo, hacia una concatenación de eventos que cambiarían el curso de la nación. Pero las profecías de Nostradamus no se quedan en lo general. Son advertencias, son oportunidades para prepararse, para tomar acción, para cambiar el curso de los acontecimientos antes de que sea demasiado tarde. Cuando Nostradamus vio el fuego subiendo desde las profundidades, estaba advirtiendo sobre preparación para desastres. Cuando vio las aguas rojas, estaba señalando la necesidad de proteger el medio ambiente. Cuando vio al pueblo clamando, estaba indicando que las injusticias sociales no pueden ignorarse indefinidamente. La pregunta que debes hacerte es, ¿qué puedes hacer tú? ¿Cómo puedes prepararte para lo que viene? Porque si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que los desastres no discriminan. No importa quién eres, dónde vives, cuánto dinero tienes, cuando la tierra tiemble, todos sienten la sacudida. Cuando el volcán hace erupción, la ceniza cae sobre justos e injustos por igual. Cuando la sociedad se fragmenta, todos sufren las consecuencias. La preparación no es paranoia, es responsabilidad, es amor propio. Es cuidado hacia tu familia, hacia tu comunidad, hacia las personas que dependan de ti. Tener un plan de emergencia familiar, saber dónde están las salidas de tu edificio, tener una mochila con provisiones básicas, agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, documentos importantes en copias. Conocer los protocolos de evacuación de tu ciudad, participar en simulacros, educar a tus hijos sobre qué hacer en caso de un terremoto. Estas son acciones concretas, prácticas, que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte cuando los eventos predichos por Nostradamus se manifiesten.